Hola, buen día. Nos toca discutir el tema de la infección por Helicobacter pylori. Esta clase es importante correlacionarla con otras previas como el de enfermedad ulceropéptica y sangrado digestivo, porque hemos valorado en las clases previas la importancia que tiene el Helicobacter en estas patologías, siendo el causal de la gran parte de las úlceras gástricas, ácidos renales y las complicaciones asociadas a los mismos, y también correlacionando con la parte de cáncer gástrico. Entonces aquí vemos la importante que puede ser esta bacteria y por qué debemos conocer a cabalidad sobre ella y a interpretar el tópico de la manera más clara que se pueda. Vamos a empezar con algunas generalidades. En realidad es la infección crónica más común en todo el mundo. Aún así fue identificada hasta los años 80 por Marshall y Warren, donde inicialmente la bacteria se nombró como Campylobacter pyloridis. Sin embargo, después se varió el nombre a Helicobacter pylori y de manera inicial se ligó a gastritis crónica, aunque ahora nosotros también vemos la importancia que tiene en la enfermedad pseudopéptica y también en la génesis del adenocarcinoma gástrico y también el linfoma, principalmente el linfoma tipo MALT. De manera general es una bacteria gram negativa en forma espiral que tiene flagelos en su cola que aumentan su movilidad en soluciones viscosas, dentro de otras características que veremos a continuación que favorecen la colonización y su acción en el epitelio gástrico. Entonces aquí vemos la bacteria a nivel de microscopía electrónica y en una conversión digital. Vemos esa bacteria gram negativa con los flagelos en su parte inferior como va penetrando dentro del moco gástrico. Se estima que hasta el 50% de la población está afectada. Sin embargo, los países en vías de desarrollo tienen tasas de infección por Helicobacter pylori tan altas hasta un 80-90%. Y Costa Rica hubo un tiempo que estuvimos así, hace alrededor de 20 años, la tasa de infección por Helicobacter pylori era superior al 80-90%. En últimas estadísticas andamos alrededor del 63% y es debido al trabajo que han hecho nuestros colegas, nuestros profesores, con el fin de erradicar la bacteria y disminuir la morbilidad asociada al Helicobacter pylori, y esto también ha tenido un impacto en la reducción en la incidencia del cáncer gástrico. Entonces vamos a ver que esta es una infección muy frecuente, hablamos que es la más común a nivel de humanos y normalmente se adquiere en los primeros 10 años de vida, principalmente en los países subdesarrollados. Antes de los 10 años, la mayoría de pacientes, hasta un 80% antes de los 50 años, van a estar infectados por la bacteria y se conoce o se especula que la mayor cantidad de pacientes se van a infectar dentro de sus primeros 10 años de vida. ¿Qué significa esto? Que van a ser probablemente nuestros padres los que nos hereden esta bacteria, el Helicobacter, y que la transmisión entre humanos es probablemente el vector más importante. El factor de riesgo principal desde el punto de vista socioeconómico es un estatus bajo desde el punto de vista adquisitivo, la pobreza, las condiciones infrahumanas o inclusive de precarismo. Esto todo va a generar una infección a edades más tempranas, y entre más temprano infecte la bacteria el aparato digestivo, va a tener más tiempo en su fisiopatología y en su génesis. Por lo tanto, en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, donde vamos a encontrar no solo más probabilidad y más porcentaje de pacientes infectados, sino también más morbilidad desde el punto de vista de la fisiopatología de su enfermedad y en la extensión hacia lesiones más avanzadas, como por ejemplo el cáncer gástrico. Y la disminución de la prevalencia se correlaciona con mejorías en los estatus socioeconómicos de cada población, y Costa Rica ha sido un ejemplo de esta situación, donde mejoras en la sanidad pública, mejores en la atención de los pacientes, en la distribución casi que de todo el territorio nacional de agua potable, ha generado que las tasas de infección por Helicobacter pylori, gracias a Dios, hayan tenido una tendencia a la disminución. Sin embargo, no dejan de ser un problema de salud fundamental e importante, y por eso debemos conocerlo e interpretarlo de la mejor manera. Entonces hablamos de que el modo de transmisión preciso aún se desconoce. Sin embargo, por todas esas características que hablamos de que la mayoría de pacientes en los países socioeconómicamente en vías de desarrollo se hace en los primeros 10 años de vida, es probable que la transmisión persona a persona sea la causa más frecuente. El humano es el reservorio principal de la infección, aunque se ha visto aislado en algunos animales, y en cuanto a las secreciones, se aísla en el vómito, en heces, en agua contaminada. Por eso se hablaba de que el acceso a servicios de agua potable es fundamental,
Y a nivel de nosotros, desde el punto de vista del endoscopista, conocer y entender que la desinfección de alto nivel, no solo pues de pasar en agua y desinfectar al paciente los endoscopios, sino además no solo la utilización de detergentes, sino también de enzimáticos y factores para generar una limpieza adecuada de los endoscopios y de los accesorios de endoscopía, pues va a generar también una disminución en la tasa de eventos adversos, y por eso también es importante que ustedes consulten en cada pues, centro donde se están realizando los procedimientos de endoscopía si se reprocesan adecuadamente y se les hace desinfección de alto nivel, no solo con jabón detergente, sino además con jabones enzimáticos y detergentes y bactericidas que nos permitan eliminar todas estas trazas de la bacteria Helicobacter para no ser nosotros mismos un vector de la misma enfermedad. En cuanto a la colonización y factores de virulencia, es muy interesante que el Helicobacter no es una bacteria invasiva, como puede ser una E. coli, una salmonella, una shigella. No, en realidad es una bacteria que se ubica en la capa superficial del moco, no invade de manera el tejido, ni va a generar una bacteremia. Lo que hace es predisponer a la mucosa a un daño inducido por una ruptura de la barrera mucosa, liberación de enzimas, toxinas y adhesión al epitelio gástrico, que desencadenará una respuesta inmunológica que en algunos pacientes puede ser tan vigorosa para generar diferentes patologías. En cuanto a cuáles pueden ser las rutas o vías fisiopatológicas, vemos que muchos pacientes que se van a colonizar o se van a infectar por el Helicobacter van a tener una infección crónica, y después de esta gastritis crónica superficial llegará una gastritis crónica activa, y posteriormente, conforme el Helicobacter va migrando, porque de manera inicial tiende a colonizar el antro, pero en su avance y la generación de atrofia va a ir migrando hacia las porciones proximales del estómago, y cuando ya se genera atrofia del cuerpo gástrico va a haber hipocloridria, y al haber hipocloridria va a haber metaplasia intestinal, o sea, cambio de un epitelio sano por un epitelio que es diferente, que no corresponde a ese órgano en sí, y que de manera inicial no es un epitelio displásico, pero sí puede convertirse en uno. Y esta metaplasia intestinal con transformación de células a células muy parecidas al epitelio absorptivo intestinal, posteriormente puede evolucionar a displasia de bajo grado, alto grado, carcinoma cito y eventualmente un cáncer gástrico, y esa es la ruta de la carcinogénesis del cáncer de tipo intestinal descrito por el doctor Pelayo Correa, y que involucra, además del Helicobacter pylori, otra serie de noxas del aparato digestivo que nos pueden llevar a esta ruta. Entonces no solo es el factor de virulencia del Helicobacter pylori, sino también tiene que haber otros factores ambientales y una respuesta del hospedero que nos van a generar este tipo de enfermedad. Pero también el Helicobacter pylori va a ser causal de la enfermedad ulceropéptica. Principalmente la úlcera duodenal, más del 90% son generadas por el Helicobacter pylori, y de las úlceras gástricas aproximadamente un 60-70%. Y lo que vamos a ver es que en este tipo de pacientes la secreción gástrica va a estar alterada, principalmente cuando el Helicobacter infecta el antro. Va a generar una disminución de las células D que liberan somatostatina, y la somatostatina, como hemos estudiado en clases previas, es un importante regulador negativo de la secreción ácida. O sea, la somatostatina, al verse disminuida, la secreción ácida aumenta, y eso va a generar daño intestinal, principalmente en el epitelio duodenal, generando úlceras pépticas, principalmente en el duodeno. Y hay otro subgrupo de pacientes donde va a haber una estimulación inmunológica agresiva, principalmente en el epitelio asociado a las mucosas, y esta respuesta vigorosa puede generar una formación o una replicación monoclonal del tejido gástrico linfoide, lo que nos puede conllevar a un linfoma malte. Entonces, todos esos factores son importantes y son posibilidades desde el punto de vista fisiopatológico que pueden ser generadas por la bacteria. Ahora, ¿cómo esta bacteria coloniza el estómago? Bueno, el Helicobacter realmente vive poco al exponerse al ácido, entonces debe escapar rápidamente del lumen, pues el pH de 1 o 2 limita severamente la colonización. Entonces él va e ingresa en la capa de moco. Esta barrera física que protege las células del epitelio gástrico también va a generar protección para el Helicobacter pylori. Además, el Helicobacter tiene la producción de una enzima que es la ureasa, y esto es bien importante porque va a generar un cambio en el pH alrededor de la bacteria, que va a ser alcalino, lo vamos a ver más adelante, va a alcalinizar el medio alrededor de las mismas, y también
va a tener estos producción de ureasa, cambia la viscosidad del moco y en conjunción con la motilidad flagelar permite penetrar hacia el moco y quedar protegido y escapar de la acidez del estómago que la puede destruir. Entonces aquí lo vemos en esta imagen, donde como el Helicobacter a través de la producción de amonio cambia la consistencia del moco y utilizando sus flagelos penetra hacia la barrera mucosa para escapar de la acidez y del daño por el pH. Entonces, sí tiene una característica del Helicobacter y es que coloniza exclusivamente el epitelio gástrico. Al Helicobacter le gusta el epitelio del estómago. Tan le gusta el epitelio del estómago que cuando genera metaplasia y ese epitelio ya no es el epitelio gástrico convencional, sino que es un epitelio más intestinal, migra desde el antro hacia porciones más proximales del estómago, hacia el cuerpo, hacia el fondo gástrico, porque le interesa o pues su hábitat es el epitelio gástrico que genera moco. Entonces va a tener algunas proteínas que codifican genes de citotoxicidad que permiten abrir canales en la membrana y permiten el contacto con factores de virulencia. También va a tener algunas enzimas que nos van a ayudar en la parte de la adhesión, y esas son las adhesinas BAP-A, OIP-A y SAP-A, además de la interacción con las proteínas de membrana de Lewis. Entonces, esta es la imagen donde vemos que tenemos el fluido, el lumen gástrico ácido del Helicobacter a través de la ureasa intenta escapar formando pues una alcalinización o una neutralización del pH ácido, entra al moco generando cambio en la viscosidad y con sus flagelos penetrando el mismo y ya empieza a interaccionar con las células epiteliales del estómago. Entonces aquí vamos a tener la enzima ureasa, que es una enzima muy importante, la cual utiliza la urea y el agua para generar amoníaco y CO2. Ese amoníaco a la vez se puede unir con los hidrogeniones que están sueltos o independientes en la superficie para generar amonio y así neutralizar la acidez que está alrededor de la misma. Esto va a permitir que la bacteria colonice el epitelio gástrico. Ahora, a pesar de que no es una bacteria invasiva, pues obviamente va a generar daño en el moco y va a generar en el organismo una respuesta inflamatoria. Van a generar atracción de leucocitos y quimiotaxia, los mismos que nos van a liberar una serie de citoquinas proinflamatorias que al final de cuentas nos van a generar apoptosis y daño de las células del hospedero. Además que el Helicobacter también va a tener algunos factores de virulencia adicionales. Esto yo se lo explico a todos los pacientes de que hay diferentes subtipos de Helicobacter pylori. Hay algunos que son más o menos agresivos. Los subtipos más agresivos o que tienen más factores de virulencia son los que son portadores de estos cassettes genéticos, principalmente el BAC-A y el CAG-A. Por decirlo así, no todos los Helicobacter son igual de agresivos. Los que portan estos cassettes genéticos tienen algunos genes de virulencia especiales que les confieren mayor agresividad. Entonces, la BAC-A es una citotoxina vacuolizante y lo que nos va a generar es poros en la membrana que promueven cambios en el citosol celular que nos van a generar al final de cuentas algunas señales mediadas intercelular para la generación de apoptosis, o sea, de muerte celular. Por otro lado, también tenemos la enzima CAG-A, que es la enzima o el gen citotóxico que nos va a conferir más riesgo de generación de metaplasia y de cambios displásicos con un subsecuente aumento de la probabilidad de lesiones de tipo neoplásicas avanzadas del epitelio gástrico, y por eso se le acuña el nombre de que es una oncoproteína bacteriana, una oncoproteína. Entonces, estas cepas bacterianas que tienen estos cassettes genéticos van a causar mayor inflamación e inducen una producción mayor de citoquinas proinflamatorias por parte del hospedero, y estos mecanismos al final de cuentas van a ser incapaces de destruir a la bacteria porque pues ese daño que intenta generar las células del sistema linfoide o inmunológico para destruir el Helicobacter, lo que va a hacer al final es destruir el epitelio gástrico. Sin embargo, como el Helicobacter está en el moco, es poco probable que alcance una buena respuesta inmune para eliminar el mismo. Entonces, por este motivo, el daño principal es hacia las células epiteliales, con una probabilidad de eliminación secundaria a la respuesta inmune muy baja para el Helicobacter pylori. Entonces aquí tenemos la anatomía, un poquito de la descripción que hemos estado haciendo a través de una imagen. Hablamos de la bacteria,
con su forma en la punta flagelar que le permite la movilidad y la quimiotaxis. Va a tener la ureasa para neutralizar el pH gástrico y también generar cambios en la viscosidad del moco. Va a tener lipopolisacáridos en su superficie para adherirse con las células del hospedero. También tiene otras proteínas en la membrana externa, principalmente las adhesinas que hablamos previamente. También va a tener exotoxinas como la enzima vacuolizante y también otras enzimas secretorias que van a generar daño en el epitelio gástrico. Y esto todo va a tener a nivel del efector pues un daño importante, principalmente cuando se combina la enzima vacuolizante que genera poros con la CAC-A, que son células efectoras que generan una inducción de citoquinas proinflamatorias que van a generar cambios de apoptosis y también de regeneración celular que en los cambios subsecuentes o no controlados pueden inducir la génesis de cáncer gástrico o puede ser un factor de riesgo para la génesis del mismo. Entonces, el organismo no es invasivo, pero sí estimula una respuesta inflamatoria e inmune importante. Y esta disrupción celular va a provocar alguna presentación de antígenos, aumentando la producción de citoquinas inflamatorias. Y es así como la estimulación prolongada por parte de las células B gástricas puede generar, y las células T también, a formar el linfoma MALT. Entonces, ¿qué condiciones pueden surgir de la infección por Helicobacter pylori? Una es la gastritis crónica, otra enfermedad ulceropéptica, el adenocarcinoma gástrico y el linfoma MALT. Las úlceras y el adenocarcinoma ocurren frecuentemente cuando existe una colonización proximal, o sea, cuando el Helicobacter infecta primero el antro, pero después va a generar una pangastritis, va a migrar hacia el cuerpo y el fondo. Entonces eso va a generar daño en las células epiteliales gástricas, lo que va a inducir atrofia. Esta atrofia va a generar hipoclorhidrato o aclorhidre, y esto secundariamente nos va a generar problemas desde el punto de vista de metaplasia intestinal. Las lesiones precursoras como la gastritis atrófica y la metaplasia pues son resultados de la infección crónica, obviamente. Entonces aquí tenemos una imagen que nos da un poquito de repaso de todo esto. Entonces el Helicobacter, el epitelio gástrico normal lo coloniza inicialmente, de manera frecuente coloniza el antro. Puede generar infección aguda con una gastritis aguda, pero principalmente es infección crónica, una gastritis crónica que más adelante, dependiendo de la localización de la infección, va a generar distintos patrones de comportamiento desde el punto de vista clínico. Si la infección es predominantemente antral, lo que nos va a generar es una disminución de la producción de somatostatina con una subsecuente hiperacidez que nos va a generar úlceras duodenales. También el duodeno puede sufrir colonización del Helicobacter pylori cuando existe metaplasia gástrica del epitelio duodenal. O sea, cuando de manera continua se empieza a exponer a un medio ácido al duodeno, el duodeno también puede hacer metaplasia, al igual que el estómago, pero aquí va a ser una metaplasia gástrica. O sea, las células del epitelio duodenal se van a convertir en células parecidas al epitelio gástrico, y como son células gástricas, aquí el Helicobacter sí puede colonizar. Y estos son uno de los factores también que se hablan como causales o que tienen que ver con la fisiopatología de la úlcera duodenal. Cuando hay una pangastritis, pero no atrófica, pueden pasar varias cosas. Una, que genere una hiperactivación del sistema inmunológico y que esa replicación celular del sistema inmune después genere siembras monoclonales y que va a generar el linfoma MALT, o simplemente los pacientes que tienen infección asintomática por Helicobacter pylori. Cuando se genera una infección principalmente predominantemente en el cuerpo con atrofia, esta atrofia va a generar hipoclorhidria, metaplasia, subsecuentemente la posibilidad de displasia, cáncer gástrico. Entonces, vemos que es una bacteria pues bastante problemática desde el punto de vista de las enfermedades que puede generar, y a pesar de eso le despierta a uno una duda. ¿Cómo es posible que entre el 60 al 80% de los países en vías de desarrollo como los nuestros tienen infección con Helicobacter y al final de cuentas no todos tienen esta enfermedad? Bueno, evidentemente siempre tiene que ver, y eso es una respuesta clásica, entre la interacción de el hospedero, el huésped, con el anoxa, ¿verdad? Porque además hay algunos factores ambientales adicionales como factores hereditarios, también los factores nutricionales, etcétera, que nos van a aumentar o no la probabilidad de que el paciente al final lleve a un fenotipo específico de la enfermedad. Sin embargo, hay algunos grupos de pacientes que nosotros debemos ir directamente a buscar el Helicobacter. O sea, de manera general nosotros no buscamos Helicobacter en todos los pacientes. Sin embargo,
cuando hay algunos estigmas que nos hacen a nosotros sospechar de que el huésped no va a interaccionar bien a la bacteria o que probablemente el paciente tenga una bacteria con mayor virulencia, aquí es donde debemos intentar erradicarlo. Y la segunda pregunta es cómo debemos buscarlo. Y entonces, estas van a ser las indicaciones principales de erradicación, por decirlo así, las indicaciones absolutas para dar terapia antibiótica para erradicar el Helicobacter pylori. La 1 es la enfermedad ulceropéptica, principalmente la úlcera duodenal o la úlcera gástrica, siempre tomando en cuenta que en las úlceras gástricas, pues a pesar de que sí es más frecuente el Helicobacter como causal de las mismas, entran otros factores que pueden ser también importantes, como lo son el cáncer gástrico o el uso de AINES. Entonces, el segundo grupo de indicaciones para el tratamiento son los que tienen que ver con cáncer gástrico. Son indicaciones absolutas del cáncer gástrico temprano. Nosotros realmente a los cáncer tempranos les hacemos cirugías como endoscópicas, como la disección endoscópica, que nos va a permitir resección del epitelio que tiene neoplasia sin generar una gastrectomía, sin generar una cirugía abierta grande. Entonces es importante tratar el Helicobacter. ¿Por qué? Para que no recidive o para que adelante, pues en la evolución de su enfermedad no tenga recurrencia, porque ya es un epitelio que está enfermo, que ya está colonizado, y la infección por el Helicobacter pylori, si se mantiene persistente, puede generarnos a un momento en el riesgo de recurrencias. Al igual que los pacientes que se les realizaría alguna gastrectomía distal, o sea que va a quedar un muñón gástrico en el cual también, si se continúa la infección por el Helicobacter pylori, puede aumentar la probabilidad de una recurrencia. En cuanto a la gastritis crónica, trófica y metaplasia, realmente la evidencia es un poco controversial. Algunos hablan de que no hay evidencia suficiente como para decir de que erradicar el Helicobacter en estos pacientes genere una regresión de la enfermedad. O sea, la minoría de los pacientes que tienen atrofia o metaplasia van a tener regresión después de la erradicación. Sin embargo, hay algunos estudios de que hablan de que sí pueden disminuir un poco la probabilidad de progresión, aunque algunos pacientes pueden progresar, aunque se les erradique el Helicobacter, pueden seguir progresando de metaplasia hacia displasia. ¿Por qué? Porque ya hay algunos cambios en el ADN celular que son irreversibles. Sin embargo, erradicar el Helicobacter en esos estadios para algunos autores parece ser una buena estrategia para evitar la progresión de la enfermedad. Sin embargo, la evidencia es un poco controversial. Nosotros, en los pacientes que abordamos en el Centro de Detección de Cáncer que tienen atrofia y metaplasia, sí los erradicamos. Y no solo lo hacemos desde el punto de vista de disminuir la probabilidad de que el paciente progrese en la evolución natural de su enfermedad, porque hasta eso es un poco controversial, pero como una política de salud, y les voy a explicar por qué. Si este paciente tiene un Helicobacter que le está generando atrofia y metaplasia, es muy probable que sea alguna de las cepas que tienen los Cassette-BAC y CAC, o sea que es una bacteria Helicobacter mucho más agresiva, y si nosotros no la erradicamos, existe una alta probabilidad de que ese paciente se la herede a sus hijos, a sus allegados, a las personas con las que vive. Y como política de salud para controlar esas bacterias más virulentas, nos impresiona que es una buena posibilidad o es una buena indicación dar tratamiento a su grupo de pacientes, aunque la evidencia no es tan contundente. Para antecedentes de los familiares de primer grado de neoplasia gástrica, esta sí es una indicación absoluta para el tratamiento, y eso tiene relación, pues obviamente, si tenemos un familiar de primer grado, o sea, papá o hijos que tienen la neoplasia gástrica y principalmente están colonizados por el Helicobacter pylori, entonces es probable que nosotros en la interacción nos hayamos también colonizado por esta bacteria, pero además tenemos ya factores genéticos propios del hospedero que nos pueden aumentar la susceptibilidad. Entonces es mejor dar tratamiento antes de que aparezca. Por ejemplo, si hay una paciente que tiene a su madre con un antecedente de cáncer gástrico de tipo intestinal asociado al Helicobacter, pero llega a un estadio joven para la valoración por el endoscopista y está positiva con Helicobacter, pero no tiene atrofia ni metaplasia, entonces es un excelente momento para darle tratamiento antes de que se genere este daño, pues como el de gastritis crónica, atrófica y metaplasia, que ya en el ADN celular nos va a generar algún problema para la reversibilidad del mismo. Entonces es como actuar en el momento oportuno para que este paciente que ya tiene su susceptibilidad genética no le añadamos un factor del ambiente extra. Entonces por eso todos los pacientes con antecedentes de primer grado los tratamos. Y el linfoma MALT también lo tratamos.
Inclusive es tan importante la erradicación del linfoma mal que los pacientes con linfoma de bajo grado, con solo la terapia de erradicación, normalmente se curan del linfoma y hay una regresión o hay una involución de la enfermedad. Se deja de activar el sistema inmune y esta siembra monoclonal tiende a reducirse a tal punto que puede desaparecer en los cánceres más tempranos o los grados más bajos de linfoma, puede desaparecer la enfermedad. Y aquí aparece un subgrupo de gastritis que se llama la gastritis folicular, en la cual nosotros vemos en el antro y en el cuerpo también una activación excesiva del sistema inmune que genera nódulos en la superficie y nosotros pues interpretamos eso como que son los folículos linfoides que están hiperactivados. Entonces en estos pacientes no se ha logrado demostrar en estudios, pero pareciera que la gastritis folicular podría ser de alguna manera como una lesión precursora del linfoma mal, y lo que se está viendo es una activación pero policlonal del tejido linfoide, y por eso es importante erradicarlo, aunque la evidencia no es tan contundente. Pero bueno, las indicaciones principales que no deben de olvidar: úlcera gástrica duodenal por helicobacter, cáncer temprano o los pacientes postgastrectomía, antecedentes de lo familiar de neoplasia gástrica y linfoma mal. Todas esas son las indicaciones como grado A absolutas para la erradicación. Sin embargo, también tenemos otras indicaciones. De hecho, si uno lee alguna literatura norteamericana, casi que ya solo tener el Helicobacter pylori es una indicación para erradicarlo, más aún si el paciente tiene el deseo de erradicación. Entonces, pues el espectro de indicaciones para erradicar son muchas. Ya ustedes conocen las absolutas, pero existen otras como los pacientes que van a usar crónicamente INES o IVPs, también los pacientes con dispepsia no investigada, anemia causa no conocida o el PTI, la trombocitopenia autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune. ¿Y por qué la aspirina? Bueno, obviamente al ser la aspirina un AINES no selectivo, disminuye la COX-1, que es un factor importante de protección del epitelio gástrico. Entonces, al erradicar el Helicobacter pylori a los pacientes que van a recibir aspirina, estamos disminuyendo la probabilidad de que los dos factores al asociarse nos incrementen la posibilidad de la úlcera o de la enfermedad ulceropéptica asociada a AINES. Y por eso puede beneficiar a los pacientes que ocupan su consumo crónico, principalmente los pacientes cardiópatas isquémicos que se van a utilizar el tratamiento por periodos muy prolongados o en conjunción con una doble agregación plaquetaria. En cuanto a la metaplasia, lo hemos hablado previamente. Después de la erradicación, la función corporal puede mejorar mucho, sin embargo, esto no se ha correlacionado siempre a regresión, o sea, la regresión es poco probable. No hay una evidencia que respalde que erradicar el Helicobacter vaya a disminuir el riesgo de progresión o que vaya a generar regresión. Sin embargo, por lo que discutimos anteriormente como política de salud y también para evitar la progresión o disminuir la probabilidad de que ese mecanismo de inflamación crónica vaya a generar que este paciente vaya a progresar a un cáncer gástrico, entonces en esos pacientes nosotros también erradicamos el Helicobacter pylori. Y esto es, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos la secuencia de cáncer, pues vamos a ver que la mucosa gástrica normal, al infectarse por Helicobacter pylori y otros factores ambientales, va a generar gastritis superficial y después una inflamación crónica. Si nosotros cortamos el ciclo del Helicobacter pylori en este punto, o sea, en inflamación crónica y gastritis superficial, probablemente nosotros evitemos que muchos pacientes progresen a atrofia. Y por eso nosotros, al menos en el Centro de Detección de Cáncer, y creo que de manera general la mayoría de gastroenterólogos de nuestro país intentan dar tratamiento en los estadios más iniciales de la enfermedad. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros podemos tener regresión en estos puntos, en la gastritis superficial, en la gastritis crónica. Sin embargo, cuando ya hay atrofia y metaplasia, es poco probable que haya o que podamos generar una regresión al dar tratamiento para el Helicobacter, pero al menos podemos disminuir la probabilidad de progresión a displasia y cáncer. Y de todas maneras, ya esos pacientes que entran en esta situación de atrofia y metaplasia van a necesitar un monitoreo con endoscopías a intervalos regulares para evitar la aparición de lesiones o pues básicamente intentar documentarlas a tiempo para que cuando tengamos una displasia podamos resecarla, o cuando encontremos un carcinoma que esto sea temprano y que por medio de una disección endoscópica, un método poco invasivo, nosotros podamos curar al paciente. Bueno, en el uso prolongado de IVPs se habla de que estos pueden generar atrofia, epigastritis atrófica, y principalmente esto se ve en pacientes que son Helicobacter positivos. Por eso la erradicación ha demostrado que puede ayudar a inducir la progresión a atrofia en los pacientes que van a usar IVP a largo plazo.
¿Quiénes son estos pacientes? Bueno, principalmente pacientes con reflujos severos, esofagitis grados D o C o que tienen hernias hiatales grandes. Esos son los pacientes que probablemente van a meditar el uso de inhibidor de OMVAS por periodos prolongados y por eso en estos pacientes también debemos buscar el helicóptero para erradicarlo. Otros, hablamos del linfoma MALT, que es primera línea, y estas otras indicaciones como anemia por déficit de hierro no explicado, PTI o déficit de B12, hay que tener mucho cuidado de que no estemos dejando por alto, dejando pasar algún diagnóstico diferencial importante que pueda causar estas enfermedades, y por eso de primera entrada no son criterios de erradicación absoluta, pero sí son posibilidades en el tratamiento. Bueno, entonces ya sabemos a quién debemos tratar. La segunda pregunta es ¿cómo vamos a encontrar la enfermedad? Y la tercera pregunta que queremos responder al concluir este módulo que nosotros tenemos que llevarnos es cómo tratarla. Entonces vamos a entrar al segundo punto y es la parte de diagnóstico. Vamos a tener métodos diagnósticos endoscópicos y no endoscópicos. En cuanto a los métodos no endoscópicos, vamos a tener pruebas serológicas en sangre, test de aliento y exámenes de heces. Entonces, la serología normalmente se utiliza a través de reacciones de tipo ELISA. Tiene una buena sensibilidad del 90-100%, pero la especificidad no es tan buena. Y el problema que tiene la serología es que puede permanecer positiva por meses, inclusive años después del tratamiento exitoso. Entonces, que la prueba salga positiva lo que nos dice es que el paciente estuvo expuesto al Helicobacter pylori, pero no necesariamente nos indica que el paciente tenga una infección activa o crónica por el mismo patógeno. Por eso, en los países con alta prevalencia realmente es poco útil. El test de aliento sí es bastante útil y está basado en un test de hidrólisis de la urea. Entonces, básicamente, veamos esta imagen donde la urea se le une un átomo, una partícula de carbono 13, o sea, que se puede detectar por métodos de medicina nuclear, y hacemos que el paciente degluta esta urea marcada. Si el paciente tiene Helicobacter pylori portadora de ureasa, entonces vamos a tener la desdoblación de esta molécula de urea con carbono por CO2, que va a estar marcado, y el amonio, el amoníaco, que se va a convertir después en amonio. Este CO2 es un gas de fácil difusión, entonces va a pasar a la sangre y después en el intercambio gaseoso a los alveolos y posteriormente va a ser expirado en el aire. Entonces lo que hacemos es con un marcador medir si el aire exhalado está positivo por este CO2, lo que nos indica que el paciente tiene la ureasa y básicamente nos confirma la presencia del Helicobacter pylori. La sensibilidad ronda y especificidad entre el 88, 95 y hasta el 100%, y siempre puede tener algunos falsos positivos que son infrecuentes. Nosotros, para poder utilizar el test de aliento, sí requerimos que el paciente al menos esté 4 semanas sin el uso de inhibidor de bomba protones o antibióticos. ¿Por qué? Porque esto nos puede generar falsos positivos. Por ejemplo, si ustedes le dan tratamiento antibiótico al paciente y a la semana de haber terminado el antibiótico le hacen esta prueba, probablemente la bacteria puede que esté muerta, pero siempre va a haber enzima de ureasa que haya quedado residual en el moco y eso nos va a generar falsos positivos. Entonces, por eso debemos de esperarnos al menos 4 semanas libres de IVP o antibióticos y por lo menos hasta 6 semanas después de haber terminado la cobertura antibiótica si lo que queremos valorar es erradicación. Sin embargo, vemos que la sensibilidad y la especificidad es bastante alta, entre el 90 y el 100%. En cuanto al antígeno fecal, bueno, es un método que nosotros utilizamos mucho. Es uno de los métodos invasivos más preferidos en la actualidad. Tiene una sensibilidad y una especificidad entre el 94 y el 97% y es bastante costo efectiva para comprobar erradicación, porque a través de un estudio no invasivo que no requiere una segunda endoscopía podemos documentar si el paciente se erradicó o no la enfermedad. Entonces es el método que nosotros con más frecuencia utilizamos para el paciente que se le hizo una endoscopía, la biopsia salió por Helicobacter, le dimos tratamiento y no amerita una endoscopía subsecuente o de control. Entonces en un segundo tiempo, a través del antígeno fecal, podemos determinar si el paciente está o no positivo, a ver si se erradicó o no. Y también tenemos métodos endoscópicos para comprobar la infección por Helicobacter. Uno de ellos es la histología a través de la biopsia, otro el test de ureasa rápido, y también tenemos el cultivo y los métodos de PCR. La histología es el gold standard para el diagnóstico inicial con una sensibilidad entre el 95 y 98%. Nosotros normalmente tomamos de 2 a 4 biopsias, tanto del antro como del cuerpo, porque el Helicobacter puede infectar el antro, pero después puede migrar. Y la densidad del Helicobacter puede variar en los diferentes sitios, entonces esta biopsia es operador dependiente.
El cultivo tiene especificidad del 100%, pero nosotros casi nunca lo utilizamos. Generalmente lo utilizamos el cultivo solamente para pacientes que han sido refractarios al antibiótico para generar pruebas de sensibilidad al antibiótico. Pero de manera general, lo que se hace es que se toma la biopsia y el patólogo a la atención de GIMSA lo valora en el microscopio y ahí es donde nos permite ver si tiene o no y él es el que nos reporta. Otra alternativa es el test rápido de ureasa, porque da la facilidad de que en unas horas nos da el resultado. Entonces básicamente nosotros tomamos una muestra de biopsia y se coloca esta muestra en un dispositivo que tiene urea y un medidor de pH. Entonces, si la muestra tiene ureasa bacteriana, esa urea que está contenida en ese dispositivo se va a hidrolizar, va a generar amonio y eso va a generar un cambio en el pH, un pH alcalino que va a ser sensado por el medidor de pH y nos va a generar un cambio en la cinta colorimétrica. Es un buen método, es más barato que la histología y tiene una sensibilidad muy alta, y al igual que la especificidad entre el 90 y 95%. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es un paciente que se le tomaron 3 biopsias por Helicobacter pylori y 2 pacientes distintos. Entonces, nada más vamos a ver este paciente primero, el negativo. Entonces, este es el control para que nosotros chequemos cómo saber si está positivo. Se tomaron las biopsias, se pusieron las 3 biopsias y a lo largo después de las horas de la valoración, de los 60 minutos, vemos que todas están negativas, o sea, no hay ureas en estas muestras. A diferencia de este segundo paciente, que las 3 muestras probablemente tiene ureasa y generó un cambio colorimétrico, un cambio de alcalinidad que nos va a marcar esta tirita y en unas horas así nosotros podemos darnos cuenta si el paciente está o no positivo por el Helicobacter pylori. Entonces es más barata que la biopsia y mucho más rápida. Como todo puede tener falsos positivos, los pacientes que han tratado de IVP deben suspenderse por al menos 2 o 4 semanas antes de realizar cualquiera de estos tests y ninguno se debería realizar antes de 6 a 8 semanas después de completado el tratamiento antibiótico, y es por eso. Puede ser que la bacteria ya esté muerta, que esté alisada, pero se pueden encontrar detritos de la bacteria o ureasa y eso nos puede generar falsos positivos, inclusive el antígeno fecal también. Si nosotros damos tratamiento antibiótico y se destruyen los antígenos sueltos, van a positivizar el antígeno fecal y por eso hay que esperar de 6 a 8 semanas después del tratamiento antibiótico. Y por último punto, ¿cuál va a ser el tratamiento? Bueno, nosotros tenemos la gran ventaja que por lo menos en Costa Rica los estudios locales que se han hecho, de hecho hubo una publicación reciente de un grupo de colegas de Grecia donde se hablaba de que tenemos una buena susceptibilidad a la terapia estándar. Entonces, la triple terapia se recomienda en países donde la sensibilidad a la claritromicina sea buena, o sea, que la resistencia no sea mayor del 15% y gracias a Dios de momento sí tenemos nosotros esa posibilidad. Entonces, la triple terapia estándar va a ser un inhibidor de bomba de protones cada 12 horas, amoxicilina a dosis de 1 gramo cada 12 horas y claritromicina 500 miligramos cada 12 horas por 10 a 14 días y se recomienda ojalá llegar hasta el día 14, entre más días mejor, porque hablamos de que el Helicobacter vive en el moco, entonces la penetrancia de los antibióticos a este sitio realmente es un poco baja, la biofase es baja, entonces necesitamos dar bastante tratamiento y necesitamos erradicarlo en la primera ojalá para evitar la probabilidad de que el paciente o que la bacteria haga resistencia a los tratamientos antibióticos. En los pacientes que se ha demostrado alergia a betalactámicos o a la amoxicilina, entonces se puede cambiar por metronidazol y esto cura principalmente el 80% de las infecciones. Siempre que nosotros demos tratamiento antibiótico por Helicobacter pylori debemos comprobar erradicación. No podemos quedarnos solo con dar el tratamiento, sino comprobar de que la bacteria se haya erradicado. Si el paciente tiene exposición reciente a claritromicina o a macrólidos en general, entonces deberíamos utilizar un antibiótico que no la contenga porque ese es el fármaco que, por decirlo así, genera más resistencia. Hay otro tipo de terapias a los pacientes, por ejemplo, que han fallado a la primera respuesta y uno de ellos es la secuencial, que también se puede utilizar como una alternativa para el tratamiento primario, pero yo quiero que ustedes se queden con la triple terapia estándar. Sin embargo, les enseño que también hay otros, como esta la secuencial, que es dar el IVP cada 12 horas, más amoxicilina, 1 gramo BID por 5 o 7 días y después dar una segunda vuelta antibiótico con metronidazol y claritromicina por otros 5 a 7 días. Otras opciones que también están dentro de la palestra para que ustedes utilicen es la terapia cuádruple con el subsalicilato de bismuto 524 miligramos QID, metronidazol 200 o 500 miligramos QID dependiendo de cuánto sea la sensibilidad del metronidazol local, tetraciclina 500 miligramos QID y omeprazol o cualquier inhibidor de bomba de protones B y D por 10 a 14 días.
Si el paciente tiene resistencia a la claritromicina o ha estado expuesto previamente a macrólidos en un periodo corto de tiempo, es mejor cambiar la claritromicina por una levofloxacina. Esto también aplica para los pacientes que se les da triple terapia estándar y salen positivos después de la terapia de erradicación al utilizar claritromicina. Debemos cambiar la claritromicina. Entonces, en estos pacientes cambiamos esta por levofloxacina 500 miligramos BID. La amoxicilina se mantiene 1 gramo BID y el inhibidor de bomba de protones también BID por 14 días para los casos que han sido por fallo en el tratamiento de erradicación. Para los que son nada más alérgicos a la claritro o que han hecho reacción pues de resistencia previa, simplemente lo que hacemos es cambiarla por levofloxacina. Y como hablábamos, a todos deberíamos realizarles tratamiento de confirmación de la erradicación y normalmente se hace a través de la biopsia o el antígeno de heces, aunque también podemos hacer el test de alientos o todos los demás que vimos anteriormente. Tal vez el que tiene menos utilidad es la serología, por lo que hablamos de que puede haber anticuerpos contra el Helicobacter en sangre, y esto no necesariamente indica de que el paciente tiene una infección activa. Pueden ser anticuerpos que se hayan generado ya como una reacción previa a la eliminación de la bacteria. La falla terapéutica puede ocurrir hasta un 25% por resistencia, por mala adherencia, por exposición. Aunque la exposición pues es baja la probabilidad de reinfección, anda alrededor de un 2 a 4% de reinfección por Helicobacter pylori al año. O sea, los pacientes se pueden reinfectar. Sin embargo, con generalidad no se reinfectan por un subtipo tan agresivo. Entonces, por eso es importante la erradicación de los pacientes que tienen pues alguna probabilidad de tener una bacteria más virulenta, y eso lo hacemos a través de la clínica. O sea, el paciente que hace displasia, metaplasia o úlceras tendrá una bacteria más virulenta. Y después de fallar a la primera alternativa, se recomienda cambiar de régimen o cambiar de la claritro por la levofloxacina, y normalmente cumplir por 14 días sacando la claritromicina y modificándolo utilizando levofloxacina para no usar más la claritro. Efectos adversos, pues obviamente, igual que cualquier cobertura antibiótica, es un medicamento que es un ciclo bravo de tratamiento, hasta efectos adversos en el 50% de los pacientes, siendo el sabor metálico una de las características más importantes que debemos ver con el metronidazol, la claritromicina. El metronidazol también nos puede generar neuropatías, convulsiones, disulfiram-like, que es intolerancia a la ingesta de licor, un efecto severo que se le debe decir a los pacientes que no combinen el licor, principalmente cuando utilicen metronidazol. La claritromicina puede producir náuseas, vómitos, prolongación del QT. La doxi, fotosensibilidad. No se debe de usar las tetraciclinas en embarazados o niños pequeños. La amoxicilina puede generar diarrea, no solo por cambios en la microbiota, sino por la estructura molecular del anillo beta-lactámico, reacciones en la piel, alergias. La levofloxacina, anorexia, náuseas, vómitos, cambios en el QT, etc. Entonces todo tiene efectos adversos, pero nosotros debemos explicar al paciente que es importante, por eso que se apegue, ojalá, lo más estricto en la primera toma de antibióticos, o sea, cuando se le da la primera triple terapia, porque entre mejor se apegue el paciente, más respete las indicaciones, entonces menos la probabilidad de resistencia y que tenga que ser sometido a una segunda vuelta con mayores efectos adversos. Alguna de las características que uno le puede decir al paciente para mejorar la tolerancia es que utilice el subsalicilato, el bismuto, para que lo tolere un poco mejor. Y otras recomendaciones que se han publicado últimamente es dar probióticos al dar la terapia de erradicación para disminuir el riesgo de disbiosis, y también aumenta por la competición bacteriana la erradicación del Helicobacter pylori. Con lo que hay más estudios es con el Bacillus clausii. Entonces se puede aportar también probióticos a los pacientes que están utilizando esta terapia para disminuir un poco los efectos adversos y aumentar la probabilidad de erradicación. Y esto es un resumen que nos ejemplifica toda la clase de hoy. Bastante sencillo, como una caricatura, nos va a resumir toda la clase. Sabemos que el Helicobacter es un precursor de gastritis crónica y también es un factor de riesgo para el cáncer gástrico. Es una bacteria gram negativa con flagelos que básicamente tiene ureasa, lo que produce amonio, y esto nos va a generar, pues puede dañar el epitelio gástrico la bacteria, y el amonio es uno de los factores que protege, pero también nosotros hemos aprovechado esta ureasa para entenderlo y diagnosticarlo. Y el tratamiento va a ser a través de la triple terapia, con omeprazol, claritromicina y amoxicilina, que son medicamentos que podemos utilizar desde nuestros consultorios, y recordar siempre que a los pacientes se les debe confirmar
la erradicación después del tratamiento. Muchas gracias.